a la parte 2 de regresión lineal múltiple. Entonces, aquí vamos a ver unos tópicos adicionales que son el problema de la multicolinealidad, que ya lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ver la selección de variables, que era una respuesta a una de las preguntas que nos hacían los estudiantes en el capítulo anterior, y es, bueno, si la hipótesis alternativa de la prueba de significancia de la regresión no me dice cuáles son las variables que son significativas para el modelo, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar esto? Y bueno, vamos a ver una forma de hacerlo, y es con la selección de variables, que es un tema que tiene que ver con la construcción de modelos. Y finalmente, el último tema que nos quedaría pendiente del tema de regresión lineal múltiple es la inclusión de variables no cuantitativas, ya sea categóricas o nominales. Esa inclusión de esas variables lo vamos a conocer como el tema de variables indicadoras en regresión. Eso sería todo lo que tenemos que ver sobre el tema de regresión lineal. Y bueno, con eso terminamos. Esta parte del tema de regresión lineal múltiple, digamos que es más corta. Solamente vamos a ver 2 semanas de clase. Esta semana, la siguiente, y en la que sigue ya se haría el examen de esta parte. O sea, vamos a tener una evaluación pronta sobre esta parte del curso. Y los temas son poquitos, son 3 temas: multicolinealidad, selección de variables y variables indicadores. Hoy vamos a arrancar entonces con el tema de multicolinealidad. Ok. Antes de entrar en la definición del problema de la multicolinealidad, vamos a estudiar un temita que se llama la comparación de efectos parciales de las variables predictoras. Nosotros sabemos que los efectos parciales de las variables predictoras sobre la respuesta son los coeficientes de regresión. En este caso, desde beta 1 hasta beta k, con estos coeficientes. Y cada uno de ellos mide el cambio en el promedio de y debido a un cambio unitario en la variable predictora. Pero siempre y cuando todas las demás predictoras se mantengan constantes. Bueno, ¿qué pasa? Que ese efecto o ese cambio depende de las unidades de las predictoras. Entonces dice, si las variables predictoras no están en una misma escala de medida, no podemos determinar cuál tiene mayor o menor efecto parcial sobre la respuesta promedio en presencia de las demás. Esto es, la magnitud de beta j refleja las unidades de la variable xj. Entonces, aparentemente, un beta j grande puede que no tenga el mayor efecto parcial. ¿Por qué? Porque ese efecto depende de la unidad en que esté medida la x. Si logramos que todas las variables predictoras tengan las mismas unidades, entonces podremos comparar los coeficientes de regresión ahora sí. Bueno, para hacer comparaciones en forma directa de los coeficientes de regresión, se recurre al uso de variables escaladas, tanto en la respuesta como en las predictoras. Entonces, ¿se entiende el objetivo? Yo quiero saber cuál es la variable que tiene mayor impacto sobre la respuesta promedio. No lo puedo hacer directamente con los betas en el modelo usual,
tengo que transformar ese modelo de manera que se incluyan variables escaladas, y con esas variables escaladas ya puedo hacer una comparación directa de los coeficientes estimados. Bueno, avancemos. Un tipo de escalamiento adicional al que nosotros hemos utilizado generalmente, que es la normalización, también conocido como escalamiento normal unitario, que lo que hace es toma una variable aleatoria, le resta su promedio y lo divide por la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la transformación usual que uno hace. Pero se puede definir otro tipo de escalamiento, que es el escalamiento de longitud unitaria. Cada variable es escalada restando su media muestral, eso no cambia, pero en este caso vamos a dividir por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados corregida de cada variable. Esto que está aquí en el denominador, cuando estamos transformando, por ejemplo, y, es la suma de cuadrados de y. Nosotros la conocemos en regresión como la suma de cuadrados totales o como SYY. En el caso de las predictoras, pues tenemos la suma de cuadrados de cada una de las predictoras en el denominador. Entonces, cada predictora se le resta su media y se divide por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados corregida de esa predictora. ¿Qué se hace con esas variables transformadas? Entonces se ajusta un nuevo modelo de regresión lineal múltiple sin intercepto. Y sub y estrella igual a unos nuevos parámetros junto con cada una de las predictoras. Y vuelve a tener los mismos supuestos sobre los errores. Bueno, yo no estoy cambiando los errores, solamente estoy cambiando las predictoras y la respuesta. Lo importante es que esos errores siguen siendo normales, con media 0 y sigma cuadrado como su varianza. Esos serían los supuestos. Bueno, a los coeficientes beta j estrella se le conocen como los coeficientes de regresión estandarizados, y estos pueden ser comparados directamente, teniendo en cuenta que siguen siendo coeficientes de regresión parcial. ¿Cómo así? O sea, los beta j estrella mide el efecto de xj estrella, dado que las demás variables predictoras están en el modelo. Entonces seguimos midiendo el efecto de cada predictora a través de estos coeficientes, siempre y cuando todo lo demás se mantenga constante. Además, los beta j estrella pueden servir para determinar la importancia relativa de cada predictora en presencia de las demás variables en la muestra o conjunto de datos particular considerado para el ajuste. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos concluir a partir de este análisis cuál es la variable que impacta en mayor medida al promedio de la respuesta en presencia de todas las demás predictoras. Ok. No sé si hay alguna consultica ahí. Recuerden que me pueden interrumpir y me pueden preguntar. Ok. Creo que se entiende la idea. O sea, es una idea básica, pero nos puede ser de mucha utilidad. Y este tema del escalamiento de longitud unitaria lo vamos a utilizar un poco dentro del concepto de multicolinealidad. Entonces yo quería introducir este concepto para poderlo utilizar en el tema de multicolinealidad.
Vamos adelante entonces. Entonces ahora sí, definamos qué es la multicolinealidad. Se define como la existencia de dependencia casi lineal entre variables predictoras en el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué pasa con la dependencia casi lineal entre variables predictoras? Si se da, resulta que la matriz X traspuesta X empieza a deteriorarse. Tanto así que si la dependencia lineal fuera exacta, ¿qué quiere decir esto? Que una variable es explicada totalmente por otra, ¿sí? Como haciendo una regresión entre las dos. Entonces la matriz X traspuesta X sería singular. Y para los que recuerdan un poco de álgebra lineal, si yo tengo una matriz singular, entonces no tiene inversa, al menos la inversa usual, ¿cierto? Habría que utilizar otro tipo de inversa, como la inversa generalizada. Pero en el caso de no tener esa inversa usual, pues tendríamos problemas en el sentido de que no podríamos hallar los estimadores de mínimos cuadrados. Recuerde que el vector de parámetros estimados se estima como X traspuesta X a la menos 1 por X traspuesta por Y. Entonces, si esa inversa no existe, pues no tendríamos el vector de parámetros estimados. Ahí radica el problema. Obviamente, no tenemos casos donde la dependencia lineal sea exacta, pero vamos a estar con dependencias lineales fuertes muy cerca del problema de la singularidad. Y entonces eso va a provocar algunos efectos no deseados en el modelo, que los vamos a explicar. Antes de eso, veamos cuáles son las causas del fenómeno de la multicolinealidad, o algunas de ellas. Una de las causas más comunes de la multicolinealidad son el método de recolección de datos, y lo ilustramos con esta matriz de gráficos de dispersión. Estos son datos del libro de Montgomery, el texto guía, donde tenemos un tiempo de entrega. Eso es una compañía de bebidas gaseosas que surte unas máquinas expendedoras. Entonces ellos quieren saber el tiempo de entrega de esos productos, si depende del número de cajas de productos que entregan y la distancia que tiene que recorrer el repartidor para entregar esos productos. Bueno, realmente la variable de respuesta es el tiempo de entrega y las variables predictoras son el número de cajas y la distancia. ¿Qué se observa entre esas dos predictoras? Que por la forma en que se recolectaron los datos, se tiene que a menor número de cajas se recorrió una menor distancia. Y lo mismo ocurre si yo tengo un número alto de cajas para entregar, pues se tuvieron, en este caso, distancias mayores de recorrido. Esto realmente no tiene que ser así. Yo podría hacer entregas de un número importante de cajas que no fueran muy lejos, ¿cierto? O sea, esos puntos se pueden cubrir, pero en ese conjunto de datos da la casualidad que la forma en que se recolectaron dio para que números de cajas pequeños estuvieran asociados con distancias pequeñas recorridas y números altos de cajas para entrega con distancias altas. Entonces,
Esto puede ocasionar problemas. De hecho, en esta gráfica, donde aparece la correlación entre X1 y X2, nos da una correlación positiva de 0.82, lo que se verifica en la gráfica de dispersión. Hay una tendencia lineal entre los puntos. A mayor distancia, mayor es el número de cajas, o viceversa. A mayor número de cajas, mayor distancia. Entonces, ¿cómo se podría corregir esto? Considerando en el espacio experimental o en el rango experimental datos que incluyan entregas de un gran número de cajas a una distancia corta y entregas de pocas cajas en distancias altas. Con eso podríamos cubrir todo el espacio muestral y podríamos evitar que haya una correlación positiva entre esas dos variables. Entonces miren que esto se puede evitar, ¿sí? El investigador, por la forma en que recogió los datos, está causando un problema de posible multicolinealidad. ¿Alguna duda ahí? Ok, vamos a la siguiente causa. Restricciones en el modelo o en la población. En este ejemplo, lo que tenemos es el consumo de electricidad en función de dos predictoras, que es el ingreso de la familia y el tamaño de la casa, o sea, el área de la casa. Bueno, aquí no está dibujado el consumo de electricidad, pero sí hay un diagrama de dispersión entre X1 y X2, entre el ingreso y el área de la casa. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno físico, en este caso, no es por capricho del investigador, sino que hay una realidad física, y es que las familias con mayores ingresos tienden a tener las casas con mayor área que las familias de menos ingreso. Entonces, digamos que de acuerdo a la naturaleza de esas variables, se va a presentar esta tendencia en el diagrama de dispersión, que si ustedes lo ven bien, pues tiene una tendencia creciente que se pudiera aproximar a través de una recta, y eso nos llevaría a que posiblemente haya una correlación fuerte entre X1 y X2 que nos produzca problemas de multicolinealidad. La diferencia de este segundo caso es que la naturaleza de las variables lleva a esa tendencia. No es por la forma en que se recogen los datos, ¿sí? Por más que quisiéramos que personas de bajos ingresos tuvieran casas grandes, no ocurre, digamos, en la práctica. Entonces no podríamos llenar estos espacios. Podríamos llenar este espacio aquí abajo, ni mucho menos un espacio aquí arriba, donde hogares con casas pequeñas tengan altos ingresos. Entonces, realmente aquí tenemos una restricción debido a la naturaleza de los datos. Y esto nos lleva a que haya una dependencia entre X1 y X2 que causa el fenómeno de la multicolinealidad. ¿Se entiende este casito? Ok. Sigamos entonces. Otras causas del fenómeno de la multicolinealidad son la especificación del modelo. Por ejemplo, al agregar términos polinomiales, recuerden, elementos al cuadrado, elementos al cubo, ¿cierto? Yo tengo una predictora, yo la puedo agregar en términos cuadráticos,
y la puedo agregar en términos cúbicos. Eso no me va a dañar la condición de regresión lineal múltiple, pero sí me va a cambiar la forma de la superficie de respuesta, va a tener un poco más de curvatura. Entonces, al agregar términos polinomiales a un modelo, cuando el rango de la predictora es pequeño, puede generar el problema de la multicolinealidad. Entonces, ahí puede haber una causa. La cuarta causa es tener un modelo sobredefinido. Y esto surge mucho en investigación médica, donde solamente tenemos unos pocos pacientes, pero se les puede tomar una gran cantidad de predictoras. ¿Qué pasa? Que el número de predictoras supera al número de datos disponible. En ese caso, se puede producir el problema de la multicolinealidad. Bueno. Ahora nos vamos a preocupar por cuáles son los efectos de la multicolinealidad. Entonces, vamos a enfocarnos en los efectos más notorios, o sea, ¿qué efectos causa sobre el modelo que hacen que ese fenómeno sea no deseado? Entonces, algunos de los efectos más notorios de la multicolinealidad son la inflación de la varianza de los estimadores. Consiste en la inflación de los valores CJJ asterisco en las varianzas de los estimadores. Aquí estoy colocando un asterisco, que es la varianza de beta J estrella. Ahí me falta el gorrito, es con gorro acá. El beta es un parámetro. Le coloco aquí el gorrito. El beta es un parámetro, es una constante, por lo tanto su varianza es 0, pero al estimarlo sí tenemos una varianza, porque esto es una variable aleatoria. Y esa varianza sabemos que es sigma cuadrado por CJJ estrella. Este CJJ estrella sería la correspondiente, o sea, el correspondiente elemento en la diagonal de la matriz X transpuesta X a la menos 1. Pero cuando se considera un modelo con variables escaladas de longitud unitaria, en cuyo caso se puede demostrar que esos CJJ estrella se pueden escribir como 1 sobre 1 menos RJ al cuadrado. ¿Quién es ese RJ al cuadrado? Es el coeficiente de determinación muestral, o el R cuadrado, obtenido de una regresión donde actúa XJ como respuesta y las predictoras serían las demás variables predictoras. ¿Cuántos puedo calcular? Tantos como predictoras haya en el modelo. Por decir algo, si tengo X1, X2 y X3, puedo calcular C11, C22 y C33. En el C11 sería igual a 1 sobre 1 menos R1 al cuadrado, y ese R1 al cuadrado sería el coeficiente de determinación en un modelo donde la respuesta es X1 y las predictoras son X2 y X3. Bueno, ojo, en este caso ya no tengo las variables transformadas, o sea, son las variables común y corriente. Solo en el CJJ se tiene el modelo con variables escaladas de longitud unitaria, que es el mismo que vimos en el tema de comparación o de coeficientes de regresión estandarizados. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Bueno, miren que la varianza
del parámetro estimado es sigma cuadrado por CJJ. Si este valor CJJ estrella se vuelve muy grande, entonces se está inflando la varianza. Estos coeficientes me van a decir qué tanto se está inflando la varianza de los coeficientes a causa de la multicolinealidad. Obviamente, si el valor de CJJ estrella es pequeño, quiere decir que esa varianza no se está inflando mucho, y por lo tanto el fenómeno de la multicolinealidad o no existe o se puede soportar porque es muy pequeño, ¿sí? Eso lo vamos a determinar a través de un criterio. Esos criterios los definimos más adelante. Pasamos al segundo efecto, que es tener valores de beta J gorro muy grandes en términos absolutos, lo cual se puede demostrar, se manifiesta en una traza muy grande de la matriz X transpuesta a X a la menos 1. La traza de la matriz X transpuesta a X a la menos 1 es simplemente la suma de los valores de la diagonal, ¿cierto? Y en este caso se tiene que esa suma sería igual, o esa traza mejor, a la suma desde J igual 1 hasta P de 1 sobre lambda J, donde lambda J es mayor que 0 y es el jésimo valor propio de la matriz X transpuesta a X, perdón. Por lo general, cuando se presentan estos valores propios, se ordenan de mayor a menor. ¿Por qué de mayor a menor? Porque los más grandes, digamos, no tienen problema, pero los más pequeños pueden causar el mal condicionamiento de la matriz X transpuesta a X a la menos 1. A eso nos referíamos con estar cerca de que la matriz sea singular. La matriz X transpuesta a X, perdón. Bueno, si esa traza, observen acá, si la traza es muy grande, ¿qué quiere decir? Si este número es muy grande, es porque los lambda J son pequeños, porque 1 sobre eso se vuelve muy grande. ¿Y cuál es el efecto realmente? El efecto es que vamos a tener una mayor distancia entre el vector de parámetros estimados y el vector real de parámetros. Recuerden que se supone que el vector de parámetros estimados es insesgado, pero a causa de la multicolinealidad se puede alejar del verdadero valor del vector de parámetros. Y eso obviamente nos lleva a imprecisiones en el modelo. Entonces, ese sería el segundo efecto. ¿Se entiende este? ¿Alguna pregunta? Ok. Otro de los efectos que ya son más tangibles, se pueden ver dentro de los resultados, es obtener valores de los coeficientes con signo contrario a lo esperado. Cuando usted es el investigador, usted conoce el problema que está entre manos, usted por intuición o por conocimiento sabe los signos de los parámetros. O sea, si usted está en el problema, por ejemplo, que acabamos de pasar, donde tenemos dos variables, una sea el ingreso y la otra el área de la casa, pues por intuición o por conocimiento sabe que a mayor ingreso, pues mayor sería el área de la casa. Uno esperaría que si hubiera una regresión entre esas dos variables,
el efecto del tamaño de la casa sea positivo sobre el ingreso de la familia. Eso puede ser inclusive por intuición. Pero cuando hay un fenómeno de multicolinialidad, pudiera pasar que el parámetro asociado a ese efecto resultara con signo negativo, lo cual es contraintuitivo. Y ahí uno se puede dar cuenta de que esto puede ser causado por un problema de multicolinialidad. Algo más tangible, obtener una regresión significativa, pero ninguna variable individualmente significativa. Otra de las maneras en que se puede manifestar la multicolinialidad grave es cuando el modelo de regresión ajustado es significativo, según la prueba F de la tabla NOVA, o sea, la prueba de significancia de la regresión, pero individualmente ninguno de los coeficientes asociados a las variables predictoras resulta significativo en las pruebas T de significancia individual en la tabla de parámetros estimados. Eso es contradictorio, porque recuerden que la prueba de significancia de la regresión, cuando es rechazada, o sea, cuando es significativa, dice que al menos una de las predictoras afecta significativamente a la respuesta. Y cuando vamos a mirar individualmente las variables, nos damos cuenta de que ninguna es significativa, entonces hay una contradicción. ¿Sí? Esto puede estar causado por una multicolinialidad grave. No sé si a alguien le pasó en el examen, pero pudo haber pasado este fenómeno de una F significativa, pero individualmente los parámetros individuales no significativos. Bueno. Vamos entonces ahora, como lo hemos hecho con estos problemas en regresión, a establecer diagnósticos. Queremos saber si existe multicolinialidad y si es grave o es moderada o realmente se puede considerar que no existe un problema de multicolinialidad. Entre los diagnósticos más usados para detectar multicolinialidad en un modelo de regresión lineal múltiple se tienen los siguientes. El primero realmente no es un diagnóstico completo. ¿Por qué? Porque no me dice el grado en que el fenómeno puede estar en el modelo, ni tampoco me lo descarta. Entonces hay que tener cuidado, pero por lógica, si la multicolinialidad es la presencia de dependencias lineales entre las predictoras, pues una forma de medirlo es a través de la matriz de correlación lineal. ¿Sí? Entonces, si calculamos la matriz COR de X, donde el elemento JK corresponde a la correlación entre las predictoras XJ y XK, cor XJ, XK, esa matriz resulta útil para detectar multicolinialidad, si en esta no intervienen más de dos variables en una dependencia casi lineal. ¿Qué pasa con la multicolinialidad? Que puede estar producida por la dependencia lineal entre dos o más predictoras. O sea, puede que en una relación de multicolinialidad no solamente sea un par de variables, sino que hay tres variables o más que se relacionan en una dependencia lineal fuerte. ¿Sí? En términos matriciales, y nosotros ya hemos mencionado esto, es encontrar columnas de la matriz X
que sean linealmente dependientes. O sea, si esto ocurre, lo que tenemos es un problema de multicolinialidad. Si lo que tenemos son columnas de la matriz X linealmente independientes, entonces el problema de la multicolinialidad o no está o es muy reducido. Esto depende de eso. ¿Qué pasa con las correlaciones en la matriz Core X? Que son correlaciones entre pares. Aquí no podemos establecer si más de dos variables están dentro de una dependencia lineal entre ellas. Entonces, esa es la falencia que tiene la matriz de correlaciones. La otra falencia es que si tenemos correlaciones pequeñas, no necesariamente implican la ausencia de multicolinialidad. Entonces, este primer diagnóstico solamente nos da indicios de si hay o si no hay multicolinialidad, pero no nos asegura nada. Ok. Entonces pasamos al segundo. Se trata de calcular los factores de inflación de varianza, denotados BIF-J, J desde 1 hasta acá, o sea, solamente se calcula para el número de predictoras disponible, y ese BIF-J corresponde con el CJJ estrella, que ya sabemos que se puede escribir como 1 dividido por 1 menos RJ al cuadrado. Recuerden que este RJ al cuadrado es el R cuadrado de una regresión de XJ versus las demás predictoras. Y a partir de ese valor, vamos a establecer un criterio para determinar el grado de multicolinialidad presente en el modelo. Si ese BIF-J es menor o igual que 5, vamos a decir que no hay problemas de multicolinialidad. Ojo, BIJ menor o igual que 5 para todo J. Si al menos uno de ellos se presenta, entre valores mayores que 5 hasta 10, lo que tenemos es una multicolinialidad moderada, cuyos efectos no son tan problemáticos, pero está presente. Pero si al menos uno de los beta J es mayor que 10, quiere decir que hay problemas de multicolinialidad graves. Ojo, con que uno de ellos supere a 10, ya tenemos un problema de multicolinialidad. ¿Sí? Ok. No sé si hay alguna duda hasta lo que llevamos hasta el momento. Bueno. Sigamos. Otro diagnóstico. Bueno, miren que el diagnóstico 2, voy a devolverme, tiene que ver con el primer efecto de la multicolinialidad, que es la inflación de la varianza de los estimadores. Entonces aquí lo que estamos haciendo simplemente es estableciendo un criterio para saber esa inflación cuando es inexistente, cuando es muy reducida, muy pequeña, cuando es moderada o se asocia a una multicolinialidad moderada, y cuando es asociada a una multicolinialidad fuerte. Bueno, entonces volviendo acá. Análisis de los valores propios de la matriz X traspuesta X. Recuerden que esto tiene que ver con el segundo efecto. El segundo efecto decía que el vector de parámetros estimados se aleja del verdadero vector de parámetros. Entonces, y eso dependía de la traza de la matriz X traspuesta X a la menos 1, que era igual a una suma de las inversas de los valores propios.
Entonces, si yo calculo los valores propios de la matriz X transpuesta X, ya puedo medir la traza o puedo estimar otras medidas que me den cuenta de si hay una multicolinealidad. Bueno, entonces vamos a buscar valores propios cercanos a 0. Eso nos va a indicar que la matriz X transpuesta X está cerca de ser singular y de no tener inversa. Para ello, se definen las medidas que se presentan a continuación. Entonces, en este ejercicio del análisis de los valores propios, vamos a hacer varios cálculos. Entonces, el primero, número de condición. Mide la dispersión en el espectro de los valores propios de la matriz X transpuesta X. Se calcula como kappa igual a el valor propio más grande dividido por el valor propio más pequeño. Entonces sería como el máximo de los lambdas dividido por el mínimo de los lambdas. Lambda máximo sobre lambda mínimo. En R, cuando usted calcula el número de condición, este valor se obtiene en raíz cuadrada. Es decir, nos imprime la raíz cuadrada de kappa. ¿Por qué? Porque estos valores, por lo general, si hay multicolinealidad, son valores muy grandes. Entonces, R le baja la escala utilizando raíz cuadrada. De manera que el criterio para detectar multicolinealidad a través del número de condición es el siguiente. Si raíz de kappa es menor o igual que 10, podemos determinar que no hay problemas de multicolinealidad. Si alguno de los raíz de kappa está entre 10 y 31.62, entonces la multicolinealidad es moderada. Y si ese raíz de kappa es mayor que 31.62, hay problemas de multicolinealidad graves en el modelo. Bueno, recuerde que si esto está en raíz cuadrada, el criterio, digamos, en la escala original sería kappa menores o iguales que 100, que es la raíz cuadrada de 100 da 10. Si está entre 100 y 1000, la raíz cuadrada de 1000 es más o menos 31.62, entonces tenemos la multicolinealidad moderada. Y si kappa es mayor que 1000, hay problemas de multicolinealidad graves. Bueno, esa es la idea. Ojo, el número de condición me mide el máximo contra el mínimo. O sea que me está dando el grado más alto de multicolinealidad presente en el modelo. Bueno, sigamos. Hay otra medida que es el índice de condición. El anterior era número de condición, ahora tenemos índice de condición. Es una medida útil para determinar el número de dependencias casi lineales en X transpuesta X. Y va a ser muy parecido al anterior, solo que ahora definimos kappa J como lambda máximo sobre lambda J. En R, al calcular estos valores, de hecho solo calcula estos valores, vamos a obtener valores raíz de kappa J. Y el criterio para detectar multicolinealidad es el mismo. Si tenemos valores menores o iguales que 10, no hay problemas de multicolinealidad. Bueno, y si todos son menores o iguales que 10, entonces desaparece el problema en el modelo.
Si al menos 1 está entre 10 y 31, 62, tenemos multicolinealidad moderada. Y si al menos 1 es mayor que 31, 62, entonces tenemos problemas graves de multicolinealidad. Ojo, ¿por qué hablábamos del número de dependencias lineales? Porque ¿qué puede pasar en un problema particular? Que encontremos varios capajotas que cumplan cada criterio. O sea, algunos que sean menores o iguales que 10, otros que estén entre 10 y 31, 62, y algunos otros que sean mayores que 31, 62. En cada rango nos dice cuántas relaciones de multicolinealidad son graves, moderadas o inexistentes. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Bueno, otra cosa que se puede ver en el índice de condición es que, como en el denominador tenemos lambda J, y ese J se mueve entre 1 y P, en algún momento vamos a tener en el denominador el mínimo de los valores propios, ¿sí? Y si yo tengo el mínimo de los valores propios, quiere decir que alguno de los kappa J coincide con el número de condición. O sea, no tenemos que calcular de manera separada al número de condición y a los índices de condición, porque dentro de los índices de condición está el número de condición. Bueno, en la práctica lo vamos a mirar pues con mayor detalle. Vamos a tratar de entender los conceptos y ya los aplicamos el jueves. Sigamos. De ese mismo análisis de los valores propios de la matriz X transpuesta a X, tenemos unas mediciones que se denominan las proporciones de descomposición de varianza, que se denotan pi sub i j y representan la proporción de la varianza de cada beta j gorro o de cada factor de inflación de varianza debida al iésimo valor propio de la matriz X transpuesta a X. Entonces aquí se trata de establecer entre los dos criterios, los factores de inflación de varianza y los valores propios pequeños, ¿qué relación pueden existir entre ellos dos? Entonces yo puedo encontrar que para un mismo valor propio pequeño tenga una inflación de dos coeficientes. Eso me va a permitir saber que la multicolinealidad tiene responsables. O sea, si son dependencias lineales, pues debe haber variables que estén involucradas en esa dependencia lineal. Entonces, las proporciones de descomposición de varianza nos van a permitir identificar, al menos parcialmente, los predictores involucrados en las relaciones de dependencia lineal, desde las más fuertes, pasando por las moderadas, y bueno, ya las relaciones que no tienen multicolinealidad, pues no nos interesa saber cuáles son los protagonistas. Entonces nos enfocamos en lo fuerte y en lo moderado. Bueno, dice lo siguiente: proporciones altas, pi sub i j mayores que 0.5, ese va a ser el criterio, para dos o más coeficientes de regresión asociados con un mismo valor propio pequeño, es evidencia de multicolinealidad entre las variables correspondientes a tales coeficientes. Obviamente, si esos valores pi sub i j se refieren al intercepto, pues no nos está
identificando una variable. Recuerden que el intercepto no está asociado a ninguna de las variables. Resulta que ese análisis de valores propios, o sea, incluyendo el número de condición, los índices de condición y las proporciones de descomposición de varianza, se pueden realizar usando datos centrados o con los datos originales. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es radical. Con los datos originales, el número de condición y los índices de condición nos detectan la multicolinialidad, mientras que con los datos centrados nos puede, digamos, perturbar la identificación de multicolinialidad a través del número de condición o de los índices de condición, pero en las proporciones de descomposición de varianza nos puede arrojar resultados que nos lleven a identificar más variables que en el modelo con los datos originales. Entonces simplemente tómenlo como un análisis complementario de la identificación de los responsables de las multicolinialidades fuertes y moderadas. Puede que funcione, puede que no. Eso lo veremos el jueves. Bueno. En ese sentido, eso es lo que cubre el curso en cuanto a la multicolinialidad. De todas maneras, hay que mencionar que si se encuentran problemas graves de multicolinialidad, pues habría que resolverlos, cosa que no hacemos en este curso, pero que se puede hacer porque ese problema ya está resuelto. Alternativas para resolver esto. Está la regresión Rich, que simplemente es una modificación del modelo de regresión usual, de manera que se toman parámetros estimados que no sean insesgados, sino que minimicen la varianza de sus estimadores. En términos prácticos, recuerden que uno de los efectos de la multicolinialidad es la inflación de las varianzas de los estimadores. Entonces, buscar otros estimadores que minimicen la varianza, aunque no sean insesgados, lo que trata es de minimizar ese efecto para poder trabajar, pues, la regresión. Otro tipo de regresión que soluciona el problema de multicolinialidad es una regresión cuyas columnas, o sea, cuyas variables predictoras sean ortogonales. Ahí aparece lo que se conoce como la regresión por componentes principales. Eso no lo alcanzamos a cubrir en este curso. Se puede ver en un curso avanzado de modelos o se puede leer con las bases que ustedes ya tienen. Bueno, seguimos entonces adelante con otro problema en regresión lineal múltiple y es la selección de variables. Entonces yo parto de un gran número de predictoras potenciales, ¿sí? Y quiero identificar un subconjunto de entre esas variables que resulte potencialmente útil para construir el modelo de regresión final. Es como una depuración. Entonces yo tengo un gran número de variables, tengo una respuesta, quiero encontrar el subconjunto de variables que mejor explique a la respuesta. Y no solamente eso, adicionalmente, que cumpla los supuestos, que sea interpretable, bueno, en fin, la idea es encontrar el mejor submodelo, con muchas buenas características, R cuadrado, bueno, en fin, vamos a ver que ahí intervienen muchos criterios estadísticos. Dependiendo de los usos que se desee dar al modelo de regresión, variará el subconjunto de variables seleccionadas. Si yo quiero tener un buen ajuste,
puede que un cierto subgrupo de variables sean útiles. Pero si yo quiero es pronosticar o predecir, puede que otro subconjunto resulte mejor. Es necesario, pues, fijar un criterio de selección del mejor subconjunto de variables. Entonces, a veces vamos a estar enfocados en el ajuste o en la predicción. Y vamos a ver criterios que me dan cuenta de un buen ajuste y criterios que me dan cuenta de un poder predictivo. Entonces, ahí vamos a poder determinar cuál de los criterios es más importante. ¿Qué tipos de métodos tenemos para la selección de variables? Hay un método universal es el método de todas las regresiones posibles. Me disculpan ahí que se perdió un momentico la conexión. Nosotros ya hemos trabajado un poco sin saberlo con este método cuando calculamos la tabla de todas las regresiones posibles. Este procedimiento consiste en correr todos los 2 a la k menos sus modelos posibles. Recuerden que esos modelos son todos con intercepto de la variable de respuesta en función de los posibles subconjuntos de variables predictoras. ¿Cuáles son los subconjuntos? Pues serían los modelos con una predictora, con 2 y así sucesivamente hasta el modelo completo. Esa es la partición que está aquí explicada. Entonces, ¿cuántos modelos tenemos de una predictora? Pues si tenemos k predictoras y estamos tomando de a una, pues en total tenemos k diferentes modelos. O sea, y versus x1, y versus x2, hasta y versus xk. Esos son los modelos con una predictora. Los modelos con 2 predictoras, en total serían k tomados de a 2. Pues aquí no hay un número, digamos, básico para anotar, ¿sí? Pero sabemos que esto se calcula como k factorial sobre k menos 2 factorial por 2 factorial. El resultado de todo eso nos indica cuántos modelos de 2 predictoras posibles existen en el problema. Ejemplos: y versus x1 y x2, y versus x1 y x3, y así sucesivamente hasta y x1 versus xk. Ahora pasamos con los modelos con x2, sería y versus x2, x3, y así sucesivamente. Todas las posibilidades con 2 variables, sin repetir, obviamente, por eso es una combinatoria. Y al final, k tomados de acá me produce el único modelo que tiene todas las predictoras, que es el modelo completo. Si yo sumo todos esos resultados, me va a dar el total de 2 a la k menos 1 modelos posibles. ¿Cuál es la idea entonces del método de todas las regresiones posibles? Comparar esos modelos a través de criterios estadísticos. Ese sería el método de todas las regresiones posibles. Pero ¿cuáles son los criterios para comparación de modelos? Hemos visto varios. Uno de ellos es el R cuadrado, que aquí simplemente le colocamos una P, R cuadrado sub P, y el criterio que nos dice: el mejor modelo es aquel con el mayor valor en este estadístico. Estamos buscando valores altos de R cuadrado. Sin embargo, ese R cuadrado es una función no decreciente del número de predictoras. Por lo tanto, tiende a señalar
al modelo con todas las predictoras. Si es una función no decreciente, entonces uno esperaría que el máximo estuviera al final. Y de acuerdo al número de predictoras, el modelo con todas las predictoras sería el modelo completo. Eso no es bueno, ¿sí? Por eso vamos a tratar de resolver esa dificultad buscando un modelo con un menor número de variables, pero cuyo R cuadrado no cambie significativamente al aumentar el número de predictoras. No es fácil entenderlo leyendo esto, pero vamos a tratar de verlo en una gráfica. Entonces, aquí hay un problemita que está disponible en Montgomery, donde se ilustra el criterio del RP al cuadrado. Y la idea es, mire, aquí aparecen 4 predictoras, X1, X2, X3 y X4. Aquí están ordenadas en modelos de una sola predictora, o sea, de 2 parámetros, por eso aparece en P igual a 2. En P igual a 3 aparecen 3 parámetros, o sea, 2 predictoras, y están todas las posibilidades, X1, X2, X1, X4, así sucesivamente. Después aparecen los modelos con 3 predictoras, que apenas hay 3 posibilidades, perdón, 4 posibilidades, o sea que hay 2 en una sola. Y finalmente aparece el modelo completo. Esos punticos nos están marcando cuánto vale el R cuadrado. Si yo estoy comparando modelos en esta línea, o sea, modelos con una sola predictora, ¿cuál es el mejor modelo con una predictora? Es aquel que tenga el mayor R cuadrado. O sea, si yo observo acá, el mejor modelo es contra X4. Cuando miro los modelos con 2 predictoras, veo que hay una dispersión bien alta, ¿cierto? Hay valores muy bajos, pero hay valores altos. Y el mejor modelo estaría por acá, el más alto de ese grupo. Y acá tendríamos, digamos que un empate, y el mejor submodelo pues estaría por acá, que podría ser cualquiera de estos dos. Finalmente, pues el modelo completo nos va a llevar a este modelo. Miren que si yo tomo los máximos y hago, a ver que me quede esto bien. Yo miro los máximos y miro el cambio que hay de un máximo a otro. Entonces, esto es lo que pasa. Y observe que esa relación es no decreciente. O sea, si yo trazo los máximos, es una relación no decreciente. Pero yo puedo encontrar un punto donde el R cuadrado ya no crece mucho. Entonces, si ustedes observan esta curva, bueno, o estas líneas, nos damos cuenta que el mejor submodelo, según el criterio del R cuadrado, sería el codo de esta curva, ¿cierto? Aunque yo lo dibujé con líneas. Pero miren que aquí el codo está marcado en este punto. Opa. El codo está marcado en este punto, indicando que el mejor submodelo es aquel que marca ese codo. En este caso, el modelo de X1 con
x2. Ese criterio es algo subjetivo. Hay unas gráficas donde uno no sabe exactamente dónde queda el codo. Pero en este caso sí es claro que el punto, digamos, donde hay un cambio de tendencia grande es en x1, x2 para esta gráfica. ¿Por qué no me interesan los puntos por debajo? Porque son modelos inferiores a los que están marcados. Entonces yo voy a poner a competir a los mejores modelos de cada valor de P. Entonces para P igual a 2, el mejor es este, x4. Para P igual a 3, el mejor es x1, x2. Para P igual a 4, el mejor es x1, x2, x3 o x1, x2, x4. Y para el último modelo, pues tengo el modelo completo. Ok. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que todos estemos entendiendo las ideas. Recuerden que el jueves vamos a poner todo esto en práctica. Sigamos. Ups, aquí me quedó esto sin eje. Bueno, ok. Hay un segundo criterio y un tercer criterio donde ellos dos son equivalentes. Resulta que el R cuadrado ajustado es equivalente al cuadrado medio del error como criterio estadístico de comparación de modelos. Y en cada uno de ellos se establece que el mejor modelo es aquel con mayor o con menor valor en ese estadístico. Si estamos en el R cuadrado ajustado, es el mayor. Si estamos en el MSE, estamos hablando del menor. Entonces, veamos. Aquí ya... bueno, aquí solamente grafico uno, porque los dos criterios son equivalentes. Entonces simplemente voy a pintar uno de los dos. En este caso el MS del error. Montgomery lo llama MS residual, pero nosotros lo llamamos MSE. Entonces simplemente recuerden que aquí es el MSE. Bueno. Ok. Aquí no alcanzo a ver los valores de P, pero supongo que aquí hay 2. Aquí hay 3, 4 y 5. Es el modelo completo. Y ese es el eje P. Yo de todas maneras corrijo la diapositiva para que me quede el eje completo, que no me había dado cuenta que estaba mucho. Y bueno, pues cuando tenga esa información, la monto otra vez a Moodle. Bueno. Aquí tengo los valores. Observen que aquí no está a escala. Aquí tengo 80, 82, 115, 176. Simplemente no se pueden dibujar. Pero si uno pudiera señalar el menor, estamos hablando de X4. Lo que pasa es que no aparece en la gráfica porque estamos con valores muy altos. Este 226, si mal no recuerdo, tiene que ver con el modelo sin covariables. ¿Qué quiere decir? Este es el SST. O sea, el SST, o sea, cuando solamente comparo Y con el promedio y sumo los cuadrados, me debe dar ese 226, 31, 36. Y ya de ahí para adelante, pues lo que tengo son estos valores. Se va disminuyendo cuando incluyo variables en el modelo. Entonces el mejor submodelo con una variable sería X4. Con dos variables sí aparece acá ya como el menor, que es este X1 y X2. Después aparece X1, X2 y X4. Sería este que está acá. Poner aquí una flechita.
Y finalmente aparece este valor. Bueno, si yo marco los mejores, en este caso los menores, sería algo, la gráfica sería algo así. Obviamente esto no está a escala, aquí está el eje partido, o sea, todos estos son valores que no tenemos la escala original. Simplemente los dibujamos, pero no los marcamos donde son. Pero sí puedo marcar los que están en la gráfica. Este que está acá y finalmente este que está acá. Resulta que cuando se trabaja con el R cuadrado ajustado o con el MSE, ya la gráfica de los mejores submodelos para cada valor de P, esa gráfica ya no es no decreciente en el caso del R cuadrado ajustado o no creciente en el caso del MSE. Resulta que esa ecuación por lo general tiene un máximo y ese máximo nos marcaría el modelo que mejor ajuste tiene de entre todas las posibilidades. Entonces aquí, por ejemplo, si hay que marcar algo, si hay que marcar algo, se marca acá. Porque observen que este valor es el mínimo. El modelo completo tiene un valor mayor y el modelo anterior tiene un valor mayor. Esos valores no están tan lejos, ¿sí? Pero siendo justos con el criterio que estamos utilizando, que es el menor MSE, que equivale al mayor R cuadrado ajustado, o sea, si yo tuviera la otra gráfica, simplemente observaría algo como del estilo así. Y el mejor submodelo es exactamente el mismo que está aquí de menor. Voy a borrar eso para no dejar esa basura ahí. Y siempre vamos a llegar con estos dos criterios al mismo submodelo que cumple con el criterio. Entonces, en este caso, X1, X2 y X4. Observe que el modelo anterior, perdón, el criterio anterior señaló a X1, X2. Este modelo señala a X1, X2 y X4. Cada criterio puede señalar un candidato distinto. Más adelante les digo cómo se soluciona, pues, digamos, la búsqueda del mejor submodelo. Sigamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno. El último criterio estadístico que vamos a utilizar en la práctica, vamos a definir otro, pero hasta aquí vamos a utilizar en la práctica, es el CP de Mallows. Simplemente por la persona que lo desarrolló, ese criterio de CP, dice, el mejor modelo es aquel para el cual C sub P es el más pequeño posible, es decir, el modelo con el menor número de variables predictoras posible, tal que la diferencia CP menos P sea mínima, con P igual al número de parámetros del modelo considerado, incluyendo el intercepto. Recuerden que todos los modelos en la tabla de regresiones posibles incluyen intercepto. Entonces, hay una columna que me dice cuántas variables predictoras hay en el modelo, de manera que P, que es el número de parámetros, siempre va a ser igual a ese valor de K más 1. Este estadístico es una medida del sesgo en el modelo de regresión, siendo el sesgo calculado como el valor esperado de Y sub I gorro menos la respuesta media mu sub I. Y se supone que a mayor sesgo, mayor será el valor de C sub P. Este estadístico
tiene la siguiente fórmula. C sub P es igual a SSE sub P sobre el MSE de todas las predictoras. De pronto aquí le voy a cambiar la notación. Más que el libro, las notas de clase trabajan con la notación basada en las predictoras, pero nosotros hemos trabajado todo esto siempre con los parámetros. Entonces, esto realmente deberíamos de, para conservar la notación, trabajarlo como desde beta 0 hasta beta k. Realmente significan lo mismo, solo que algunos textos trabajan con variables, algunos otros textos trabajan con parámetros. A mí me gusta más con parámetros. Voy a hacer el cambio tanto acá como acá. El SSE sub P es la suma de cuadrados del error del modelo considerado, y el MSE desde beta 0 hasta beta k es el cuadrado medio del error para el modelo de regresión con todas las predictoras. Ilustremos. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, esto está, esa no es la gráfica. Bueno, siempre pasan estas cosas. Abrí el que no era seguramente. Denme un segundito, ya les voy a colocar la gráfica. Ok. Bueno, aquí está. Tengo P, recuerden, 2, 3, 4, 5, número de parámetros. En 2 tenemos los modelos con una predictora. En 3, los modelos con 2 predictoras. En 4 tenemos los modelos con 3 predictoras. Y en 5 tenemos el modelo completo. Si ustedes observan en la definición, cuando el modelo considerado sea el modelo completo, este CSE se cancela con el numerador del MSE. Y el denominador, que es n menos p, pasa al numerador. Y me queda n menos p menos n, se cancela, más 2p. Entonces me queda más 2p menos p igual a p. Entonces el CP tiene la característica de que para el modelo completo, CP es exactamente igual a P. Y ojo, no significa que el modelo no tenga sesgo, sino que es por definición. O sea, considerando que MSE es el estimador, el mejor estimador de sigma cuadrado para el modelo completo, entonces el C sub P en el modelo completo siempre va a valer igual a P. Entonces, bueno, abro la grafiquita acá. Vamos a ver si... bueno, ya voy a hacer otra cosa. Voy a abrirlo acá mejor para poder pintar. Entonces, recuerden el criterio que dice: busco valores de C sub P pequeños. Entonces, mire que los valores pequeños están por acá. Tal que la diferencia de cada C sub P con el valor de P sea más pequeña. Bueno, esta recta que está pintada acá, hoy estoy como dibujando muy mal, más de lo habitual. Entonces, esa recta es CP igual a P. Ojo, ese P no es una constante, depende del modelo. Recuerden, los modelos con una predictora, el P vale 2. Con 2 predictoras, el P vale 3.
y así sucesivamente. Por eso esta recta es la recta imagen, C sub P igual a P. Queremos estar cerca de esa recta, pero por definición, este valor siempre está cayendo en la recta. Pero también por definición del criterio, este lo vamos a descartar, porque estamos buscando un C sub P con un número, perdón, con un valor de C sub P más pequeño. ¿Sí? Bueno, donde se minimice la distancia a esa recta. Obviamente es la distancia vertical. Entonces, si es la distancia vertical, entonces, por ejemplo, aquí tengo esta distancia, la más pequeña, y en este caso tengo esta distancia. Obviamente aquí la distancia es 0, pero no la voy a utilizar. Entre esas dos distancias, ¿cuál es más pequeña? ¿Alguien? A ojímetro. ¿Nadie se anima? Ahí yo creo que se alcanza a ver, pues. ¿O no? Ok. Tampoco participativo soy. Entonces, se observa que la distancia más pequeña a la recta imagen es para el modelo X1, X2. Entonces, ese va a ser el modelo que cumple el criterio. Entonces, recuerden, siempre el modelo completo cae en la recta. Tratamos de buscar un C sub P más pequeño que ese, pero que esté cerca a la recta. O sea, estamos sacrificando ese último modelo por un modelo más pequeño, donde el sesgo sea el menor posible. ¿Sí? Ojo, las diferencias pueden estar por encima o pueden estar por debajo. Es en valor absoluto, o sea, no importa si estamos por encima o si estamos por debajo. Lo importante es estar lo más cerca posible a esa recta. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok, bueno, entonces continuemos. Yo hago la modificación en estas diapositivas porque me quedó leyendo un gráfico que no era. Bueno, otro criterio que no vamos a utilizar nosotros, pero que está disponible y es bueno o vale la pena mencionar, es la suma de cuadrados del error de predicción, o lo que se conoce como el pres sub p. Y mide que también se usó, perdón, que también el uso de los valores ajustados por un submodelo puede predecir las respuestas observadas. Mientras menor sea esta medida, mejor se considera el modelo. Es muy parecido al MSE, ¿sí? Perdón, al SSE. De hecho, se calcula como el SSE, pero donde el valor ajustado, Yesu y Gorro, se cambia por Yesu y Gorro, pero el sub i entre paréntesis. Quiere decir que se calcula sin utilizar el iésimo caso. ¿Sí? Para ello se definen los residuales de predicción, que son estos, o los residuales pres, que sería E sub i entre paréntesis, que es Y sub i menos Y sub i Gorro entre paréntesis el sub i. Y la suma pres sub p sería simplemente la suma de los cuadrados de estos residuales. Bueno, no los vamos a utilizar mucho, entonces simplemente los voy a pasar un poquito por alto. Esos residuales no se necesitan correr regresiones
sin una observación. O sea, porque en teoría, por la definición del error de predicción, implicaría correr n regresiones separadas, cada una con n menos un dato, o sea, eliminando en cada vez una fila de la matriz X. Pero entonces lo que se puede hacer es simplemente correr el modelo con todas las observaciones, hallar los residuales ordinarios y los elementos de la diagonal de la matriz H. Y los residuales pres se pueden calcular como E sub I sobre 1 menos HI. Eso sería pues la forma usual de calcularlos sin necesidad de correr esos modelos. Si se usan dos o más criterios de selección de modelos, y aquí respondo a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si llego a varios candidatos de acuerdo al modelo, al método de todas las regresiones posibles? ¿Cómo tomo la decisión? La decisión final debe basarse en el análisis de residuales y otros diagnósticos, además de complementar con el conocimiento y la experiencia de personas expertas en el ámbito en el cual está inmerso el problema. Entonces, a veces las decisiones se toman con base en significancia práctica, o sea, el conocimiento del investigador y la importancia que tienen en el problema las variables consideradas, ¿sí? A veces es importante dejar una variable, entonces la decisión final puede depender de eso. En el caso nuestro, donde no somos los dueños de los datos, pues lo que haríamos es mirar los candidatos, que en este caso fueron dos, vamos a recordarlos, sería el modelo X1, X2, X4 y el modelo X1, X2, y bueno, ese también resultó ser el mejor en el C sub P. Entonces, en este caso particular, si ustedes observan, tenemos que el modelo con X1 y X2 tiene un buen ajuste de acuerdo al R cuadrado y tiene una buena capacidad predictiva de acuerdo al C sub P. Entonces, tiene dos características deseables. La única discrepancia es que, de acuerdo al R cuadrado ajustado, no es el mayor o el menor en el MSE. Pero, si analizamos la gráfica, nos damos cuenta que el valor de X1 y X2 es competitivo, o sea, está relativamente cerca. Entonces, lo que se trata de hacer realmente es un balance entre las medidas de cada uno de los modelos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con X1, X2 y X4? Que cuando analizamos el CP, nos damos cuenta X1, X2 y X4 tiene una distancia muy grande a la recta imagen. Inclusive pierde con otro competidor que es X1, X3, X4 en ese mismo rango del número de predictores. Entonces, aquí digamos, este modelo, ojo, no podemos decir que el C sub P es cercano al del modelo X1, X2, porque recuerden que es con relación a la recta. Entonces, la distancia no es buena, es una distancia alta, desde acá hasta acá. ¿Sí? Casi que está duplicando al mejor modelo en los modelos con 3 variables. Y casi que triplicando a la distancia que tiene el modelo X1, X2. Entonces, digamos que si hacemos un balance de todas las medidas, el mejor submodelo termina siendo X1, X2, porque tiene buen R cuadrado ajustado y tiene un MSE muy bueno. El
el modelo X1, X2, X4 tiene un buen R cuadrado, tiene un buen R cuadrado ajustado, pero el C sub P no es tan bueno. Ahí es donde falla, y la decisión que se tomaría en este caso sería a favor del modelo de Y versus X1, X2. Bueno. Listo, dejémoslo hasta ahí. Yo había incluido un poquito más de teoría, por si nos daba tiempo, pero estamos muy bien de tiempo en este momento y no alcanzamos a ver esto, entonces simplemente lo dejamos ahí. Y sobre lo que acabamos de trabajar, hacemos la práctica el jueves. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Ok. Bueno, les agradezco mucho la atención. Les recuerdo, voy a tratar... No, talleres cuando empezamos clase no hay, ¿sí? Entonces no se preocupen por los talleres se reanudan a partir de la semana entrante. Ok. Recuerden que en el transcurso de la mañana o en la tarde, antes de la asesoría, voy a tratar de hacer la corrección de los exámenes cuya respuesta correcta fue marcada como incorrecta. Entonces, para que chequeen antes de la asesoría y si de pronto encuentran que existe algún error, en asesoría, por favor, tratamos de resolverlo. Bueno, en asesoría, Daniel, en asesoría ahorita de 5 a 7 nos reunimos para resolver esas dudas, pero les anticipo que se va a hacer una corrección en el punto G del punto práctico que tiene 8 preguntas. Ahí hay unas respuestas correctas que se marcaron como incorrectas, entonces vamos a corregir manualmente eso. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos entonces en asesoría o el jueves en la práctica número, creo que 5 ya. Ok.